Cordial saludo. Una vez más, CONACED Nacional quiere llegar hasta sus hogares, a ustedes, queridos docentes, porque si bien estamos viviendo una etapa que nos ha pedido reinventarnos, que nos ha pedido dar respuestas en un momento de crisis, muy seguramente, y así lo sé, todas las instituciones educativas, nuestros colegios, sacando fuerza, dinamismo, creatividad, ustedes, queridos docentes, han dado respuestas claves en este momento de dificultades y de crisis. Por eso los felicitamos. Pero creo que llegó el momento de enfatizar y de darle solidez a esta propuesta, de dar respuestas, sí, con el mismo entusiasmo, pero unas respuestas más sólidas, donde realmente nos enfoquemos en aquello que nuestros niños, niñas y jóvenes deben aprender. Creo que hay que reinventarnos desde esa unidad de producción del aprendizaje. ¿Cómo realmente están aprendiendo nuestros niños? A veces nos centramos más en los medios, en las maneras, en cómo llegar, pero creo que ahora el reto es que realmente nuestros docentes en este proceso pedagógico lleguen para que nuestros estudiantes aprendan lo que deben aprender. Por eso desde CONACED Nacional y en cabeza de nuestro director de Formación y Desarrollo, queremos darles a ustedes unos tips y unas propuestas de cómo pueden ser esas unidades para el aprendizaje. Dejemos que sea nuestro director el que se presente y presente estas unidades. Éxitos en este encuentro. Gracias, hermana Gloria. Buenas tardes para los directivos docentes, los coordinadores pedagógicos y los docentes de los colegios afiliados y todas las personas que nos acompañan en esta conversación. Como ha sido el interés de CONACED acompañar a sus colegios afiliados, por eso con el apoyo igualmente de la Fundación SIGE, nos hemos preocupado por trabajar diferentes temas que nos orientan en estos momentos no tan fáciles tanto para las instituciones como para las personas. Temas a nivel pedagógico, temas administrativos, temas pastorales y espirituales, temas jurídicos y también un tema no menos importante como son las pensiones. Ahora, queremos invitarlos precisamente a que reflexionemos sobre ese gran reto que tienen tanto las instituciones como los docentes, especialmente que tienen que hacer una atención más directa a sus estudiantes. Y es precisamente quédate en casa y yo te abro una ventana al aprendizaje. Ese es el gran reto que todos tenemos. Y en ese gran reto vale la pena que pensemos si continuamos promoviendo la enseñanza virtual o el aprendizaje mediado por la tecnología. Y frente a esas dos, digamos, maneras de promover el aprendizaje de nuestros estudiantes, CONACED quiere hacerles ahora a sus colegios una propuesta precisamente para mediar el aprendizaje desde las herramientas tecnológicas como son las unidades de autoaprendizaje como estrategia en casa. Esto para nadie es desconocido, que durante estos momentos de crisis precisamente nos hemos tenido que repensar, nos hemos tenido que volvernos más creativos, proponer grandes estrategias, como le dice Einstein, es en la crisis donde nace la inventiva, y eso es lo que ustedes, los docentes y los establecimientos educativos han hecho en estos momentos, porque necesariamente frente a los cambios
que se han venido produciendo y especialmente estos cambios de última hora. Todas las organizaciones se han pronunciado al respecto y lo que están promoviendo es de qué manera las instituciones educativas lo que hacen es promover el aprendizaje en sus estudiantes. Lo dice la UNESCO, lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Desarrollo Educativo también le apuesta precisamente a transitar de un modelo con énfasis en la enseñanza hacia diferentes modelos orientados a promover el aprendizaje. Pero vale la pena, ¿qué es? Mirar un poco qué es el aprendizaje y cómo se aprende. Y para eso los invito a escuchar este documental que nos propone el neurólogo infantil colombiano Jorge Eslava, quien nos dice qué es y cómo entender el aprendizaje. El punto de partida para hablar del aprendizaje es preguntarse con qué se aprende. Y entonces hagamos un ejercicio cualquiera. Tomemos a Juan Felipe, un niño hipotético. O sea, tomamos a Juan Felipe, niño hipotético, y le cortamos las uñas. Las tiramos a la basura y Juan Felipe sigue aprendiendo. Conclusión, no se aprende con las uñas. Luego a Juan Felipe le da un apendicitis. Lo operan, le quitan el apéndice y la botamos a la basura. Y Juan Felipe sigue aprendiendo. Total, no se aprende con el apéndice. Y así por el estilo podemos ir recortando pedacito tras pedacito. Podemos quitar un riñón, por ejemplo. Podemos amputarle una pierna, por ejemplo. Y a pesar de todas esas cosas, Juan Felipe sigue aprendiendo. Hasta que le quitamos el cerebro. ¿Y cómo le quitamos el cerebro? Le podemos dar un garrotazo, por ejemplo, muy fuerte en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico, y ya no aprende más. Y entonces llegamos a la conclusión de que se aprende, en efecto, con el cerebro. Es una verdad en perogrullo, pero es importante afirmarlo porque nos indica a dónde ir a buscar respuestas a esa pregunta magnífica, esa pregunta maravillosa, y es cómo se aprende. De tal manera que podemos decir que las enseñanzas que hemos recabado de las neurociencias son un filón muy atractivo para buscar la respuesta a la pregunta de cómo se aprende. En ese orden de ideas, tal vez lo primero que hay que decir es que aprendemos porque el cerebro está programado para aprender, y está programado para aprender de una manera tal que es inevitable aprender. Nosotros no nos podemos negar al aprendizaje. El cerebro no puede decidir si aprende o no aprende. El cerebro aprende sí o sí, y por lo tanto nosotros aprendemos sí o sí. Otra cosa es que el aprendizaje sea el apropiado, eso es diferente. Entonces, si yo aprendo que 2 más 3 son 14, pues lo aprendí, pero lo aprendí mal. Si yo aprendo que la manera apropiada de resolver una diferencia de opiniones es a balazos, pues lo aprendí, pero lo aprendí mal. Y así por el estilo, el asunto no es si se aprende o no se aprende, el asunto es si se aprende bien o si se aprende mal. De tal manera que el punto de partida es afirmar que el cerebro aprende y por lo tanto nosotros aprendemos sí o sí. No es una opción aprender. Aprender es una obligación ineludible e inescapable. ¿Y por qué es así? Porque el cerebro tiene lo que llamamos plasticidad cerebral. El común de la gente tal vez cree que el cerebro está construido al nacimiento, porque nos parece que como todos los órganos están construidos al nacimiento, pues asumimos que el cerebro igualmente está construido al nacimiento. Pues no es así. El cerebro se construye día con día. No es cuestión de que el cerebro incorpore cosas. No es cuestión de que en algo etéreo, el alma o la mente, se adquieran conocimientos. No. Es cuestión de que el cerebro cambia día con día. El cerebro se construye día con día. ¿Y cuáles son las fuerzas que construyen esos cerebros? Pues básicamente 2. La primera, la herencia, la genética. La genética, por decirlo de alguna manera, dibuja los límites de la cancha. Una gallina se comporta como se comporta y aprende lo que aprende porque tiene los genes de las gallinas. Un gato hace lo propio porque
porque tiene los genes de los gatos. Y los humanos, pues hacemos lo nuestro porque tenemos los genes de los humanos. Y entonces la genética, por decirlo de alguna manera, dibuja los límites de la cancha. Una vez dibujados los límites de la cancha, los contenidos dependen de la experiencia vital de cada uno de nosotros. De tal forma que si usted nació en Colombia, pues el lenguaje que seguramente lo rodeó toda la vida fue el español y por lo tanto usted aprendió a hablar en español. A menos, claro, que usted sea guayú, porque si usted es guayú y su cultura solamente habla guayú y durante su infancia usted solamente escuchó hablar guayú, pues entonces usted aprende a hablar, claro, en guayú. De tal manera que el entorno de cada uno de nosotros, ya sobre esa cancha dibujada, nos llena de contenidos y ese es el que decide qué es lo que se aprende. Resumen, el aprendizaje es el resultado de un matrimonio bien avenido entre genética y medio ambiente. Y ese medio ambiente se define en las neurociencias, o esa manera como el medio ambiente influye o determina los aprendizajes, se define en las neurociencias alrededor de una palabra que es la palabra engrama. Y la palabra engrama se refiere a huellas, huellas en el cerebro. Y lo que hay son huellas de todo. Cuando yo hablo español, pongo en acción esa huella y hablo español. Cuando juego fútbol, pues pongo en acción ese engrama y juego fútbol. Cuando cocinamos un sancocho de gallina, ponemos en acción un engrama que hemos aprendido y hacemos un sancocho de gallina. Y ese engrama, su definición empieza con la siguiente frase: adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Eso es lo que fabrica ese engrama. Y eso es lo que determina esos aprendizajes. Experiencias de todo tipo. Lingüísticas, por supuesto, ya lo hemos dicho. Se aprende en español, o en guayú, o en polaco, dependiendo de cuál es el entorno lingüístico de uno. Pero no solamente se aprende el lenguaje, se aprenden habilidades. Y usted va a la isla de Providencia y encuentra un grupo de niños que tienen unas habilidades maravillosas en el entorno marino, que no lo tienen los niños de Duitama. ¿Por qué? Porque adquirido en el curso de experiencias sucesivas, sus experiencias cotidianas les permitieron afinar eso. Pero se aprenden los gustos. Tome usted en Colombia un grupo de personas del altiplano cundiboyacense y un grupo de personas del Valle del Cauca y del Chocó, por ejemplo. Y tiene usted un racimo de chontaduros en la mitad de la sala y ya sabe quién es quién. Porque los gustos también se aprenden. Las emociones se aprenden. Cuando en un partido de fútbol entre Colombia y Brasil, Colombia mete un gol, se grita de alegría si se es colombiano, pero se consume en la tristeza si se es brasileño. Entonces aprendemos todo, aprendemos el lenguaje, aprendemos los hábitos motores, aprendemos los gustos, aprendemos las emociones, aprendemos todas esas cosas. Y a eso se le llama aprendizaje fisiológico, el aprendizaje que se da silvestre, que se da por el simple hecho de vivir. Entonces, un niño en un parque que se monta en un columpio y que una y otra vez hace los movimientos propios del columpio y va aprendiendo esas destrezas, aprendió de manera silvestre. Porque si un niño de una aldea de pescadores en Taganga, que ayuda a sus padres a remendar redes, adquirido en el curso de experiencias sucesivas, aprende a remendar redes. Una niña que juega con sus muñecas y luego se para ella frente al espejo y se pone una hebilla y se pone otra cosa, aprende. ¿Aprende qué? Aprende su esquema corporal, aprende a tratar de sentirse bella, aprende actitudes y modales, y a todo eso se le llama aprendizaje fisiológico. Algún día aparece un extraño y ese extraño se abroga un derecho, el derecho de decidir cuándo se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende, a qué hora se aprende. ¿Y quién es ese extraño? La escuela. Y lo que pasa ahí entonces es que ese aprendizaje que se daba silvestre, ahora ya no es silvestre, es un aprendizaje dirigido. ¿Dirigido por quién? Por el adulto, por supuesto, por la cultura, por el entorno, por la escuela, por la estructura de la escuela. Y hablamos entonces de aprendizaje pedagógico. De manera que podemos entender que el aprendizaje lo podemos concebir desde dos ámbitos: el aprendizaje fisiológico, el que se da silvestre, y el aprendizaje pedagógico, aquel que surge desde cierta organización de los aprendizajes. Pero en el fondo, lo que pasa dentro del cerebro es exactamente igual en uno y en otro contexto. Y por esa razón podemos aplicarle las leyes que rigen los aprendizajes fisiológicos también a los aprendizajes pedagógicos, porque lo que está pasando en última instancia es exactamente
la misma cosa. El niño simplemente recibe todo ese material regulado, modulado, exigido de determinada manera, y con ello se van construyendo los aprendizajes pedagógicos. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos sobre qué reposa el aprendizaje. Y ya hoy en día sabemos que el aprendizaje reposa, como cualquier mesa de cuatro patas, sobre cuatro pilares, lo que nosotros llamamos los pilares del aprendizaje. Bueno, entonces de esto podemos sacar muchas conclusiones, pero lo más importante es precisamente, miren cómo nos plantea el reto de cómo realmente se aprende. Y realmente es de qué manera el aprendizaje pedagógico lo llevamos a que tenga como las mismas características, los mismos insumos, si quiere, el mismo ambiente del aprendizaje fisiológico. Eso es una gran apuesta y un gran reto que tenemos. Pues bien, en estos cambios realmente hemos escuchado en toda parte, y lo decíamos al principio, igualmente el mundo está cambiando, pero afortunadamente en el contexto académico, los tres protagonistas del aprendizaje no han cambiado. Siguen siendo los mismos, estando nuestros estudiantes en el aula de clase, ahora no lo están y por lo tanto están aprendiendo desde la casa. Ahí se encuentra el estudiante que aprende una información por aprender, llámelo contenido, llámelo tópicos generativos, como quiera llamarlo, pero hay algo que aprender y alguien que está mediando ese aprendizaje o docente. Nosotros considero que muchos venimos no de esta relación, sino el docente está en medio entre la información y el aprendiente. Pero afortunadamente en esta nueva forma de mirar cuál es la relación, siguen siendo tan importantes como esa relación entre el docente y la información es tan fundamental, que tiene que ver con esa transposición del contenido, o sea, el saber científico, cómo volverlo escolar, un saber escolar. Y en esta relación, ya desde el ministerio y sin duda las secretarías de educación han aportado mucho, pero el ministerio lo que nos dice es precisamente para pasar ese saber científico al saber escolar, nos han ayudado desde los referentes curriculares, empezando por los lineamientos curriculares que parten desde los fines de la educación aquí en Colombia, que es una reflexión epistemológica de las disciplinas. Aparecen luego los estándares básicos de competencias, al mismo tiempo unos saberes básicos que nuestros estudiantes deben manejar. Y también el ministerio ha dicho, mire, unas orientaciones pedagógicas de cómo lograr esos propósitos formativos. Pero después, para hacer más asequible los estándares básicos, que no dejan de ser otras apuestas de reflexión epistemológica, el ministerio dijo, trabajemos ahora con los derechos básicos que están precisamente pensados para cada uno de los grados. Y es precisamente esa mediación para la intervención pedagógica que hacen los docentes frente a los estudiantes. Por otro lado, también el IFES nos ha ayudado a mirar o cómo poder mirar el aprendizaje cuando propone las matrices de referencia a raíz de las pruebas saber
tercero, quinto y noveno. Y precisamente allí nos muestra cómo el resultado de esos aprendizajes adquiridos por nuestros estudiantes se miran o se observan en unas evidencias concretas. Otro elemento interesante que tienen las matrices es que nos ayudan a identificar de que el objeto de conocimiento es el mismo en los diferentes niveles o grados. Lo que va cambiando es la profundidad con la que nos acercamos a ese objeto de conocimiento. Finalmente, el ministerio ha sacado lo que son las mallas de aprendizaje y es precisamente como esas alternativas didácticas que van relacionando de alguna manera progresiva el aprendizaje que deben ir alcanzando los estudiantes. Esto simplemente para decirles que el ministerio nos ha propuesto todos estos referentes curriculares de tal manera que con ellos cada establecimiento educativo construye su propio plan de estudios. Entonces, esta relación, el plan de estudios que elaboran las instituciones, claro, son los docentes, es precisamente identificar cuáles son, entre comillas, esos contenidos fundamentales que deben aprender los estudiantes. Esta segunda relación entre la información y el que aprende, que es precisamente la relación que es el objeto de reflexión en este momento, y es de qué manera mediamos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Este proceso anteriormente estaba mediado, digámoslo, desde la enseñanza, porque nuestros estudiantes estaban en las aulas de clase. Ahora ellos están en su casa. Entonces el gran reto es de qué manera este proceso de aprendizaje lo mediamos a través de las herramientas tecnológicas. Allí es entonces la propuesta que CONACED quiere hacerles a los establecimientos educativos es si nosotros habíamos diseñado unidades didácticas que están orientadas para la enseñanza, ¿por qué no pensar en el diseño de unidades para el autoaprendizaje? Claro, allí entonces cambia un poco el sentido de lo que estábamos o estamos trabajando como la enseñanza virtual. Nos parece que todos los colegios o la mayoría de colegios han orientado esta atención del aprendizaje de los estudiantes en su casa, haciendo énfasis en la enseñanza virtual. Pero consideramos que vale la pena pensar en el aprendizaje mediado por la tecnología. Esta otra relación, igualmente, esa relación didáctico-formadora, es precisamente ese contacto humano necesario que tanta falta nos está haciendo y nuestros estudiantes ya lo empiezan a reclamar cuando ahora, especialmente por el día, cuando celebrábamos el Día del Maestro, los mensajes que les llegaban a ellos era, profe, te esperamos, te extrañamos. Es esta relación es tan fundamental. Para nosotros, en esta relación, o todos los establecimientos educativos, se ha construido es precisamente el manual de convivencia. Y ahora, precisamente, ¿cómo hacer uso de ese manual de convivencia? Ante todo, hoy más que nunca, es ese acompañamiento a nuestros estudiantes, a los padres de familia, a hacerlos sentir que no están solos y por lo tanto
Desde la virtualidad, o mejor, desde la distancia, es donde cobra sentido hacer uso de ese manual de convivencia. ¿Cuáles son esas relaciones interpersonales que igualmente lo estamos haciendo en estos momentos no fáciles? Claro está, entonces lo que decía el autor del video que acabamos de observar, ahí están las preguntas que nos hacemos precisamente en cualquier establecimiento educativo, y desde el lugar donde nosotros nos ubiquemos, de la ideología o del pensamiento que estemos orientándonos, y también desde los carismas fundamentales de nuestros fundadores, de la manera como le demos respuestas a estas preguntas de qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, para qué y cómo, dónde y cuándo evaluar. De esa manera tendremos nuestro modelo pedagógico, que se desprende precisamente del concepto de currículo que tenemos. Y claro, y dentro de ese modelo pedagógico, cuando hacemos esa mediación del aprendizaje, aparecerán entonces las diferentes metodologías o estrategias metodológicas, claro, para la enseñanza. Pero ahora, ¿qué estrategias metodológicas nos promueven el aprendizaje? Por lo tanto, miren cómo todo esto, su reflexión y su propuesta, está dentro de un contexto y de un medio determinado. El contexto que estamos viviendo es precisamente, estamos dentro de esta dificultad, de esta pandemia, y por salud y por integridad física nos debemos quedar en la casa, y es en la casa el medio en el cual donde nuestros estudiantes ahora están estudiando, y es ese medio al cual nosotros le estamos llegando para promover el aprendizaje. Por lo tanto, en esta relación del proceso de aprendizaje es donde nosotros queremos invitarlos a que realmente el rol del docente sigue siendo fundamental. Por más que cambie el mundo, por más que cambien las circunstancias, siempre que hablemos de educación formal o de cualquier tipo de educación, estarán esos tres actores fundamentales. Pero ahora ese rol del docente es precisamente cómo pasar de la enseñanza, que está orientada muchas veces a dar simplemente observaciones, datos, conceptos, a pasar a promover procesos de aprendizaje, donde el alumno es el centro del aprendizaje. Y el gran reto es precisamente cómo seguimos promoviendo desde la mediación tecnológica esos aprendizajes de nuestros estudiantes. Pues bien, nosotros diseñamos secuencias didácticas, pero la secuencia didáctica está orientada o está pensada para que el profesor la desarrolle, para que el profesor la oriente a nuestros estudiantes. Y la invitación es esto. ¿Por qué no pensar en unidades de autoaprendizaje que precisamente promueven en los estudiantes toda esa necesidad formativa que tienen ellos, pero también es repensar un poco la enseñanza virtual? Porque desde la unidad de aprendizaje, que está dirigida precisamente a promover el autoaprendizaje de los estudiantes, la gran garantía es que nuestros docentes, cuando se sienten a diseñarlos pensando en el aprendizaje de los estudiantes y después los estudiantes hacen uso de ese recurso valioso, el docente tendrá posibilidad de pensar en otros
formas de seguir atendiendo a nuestros estudiantes. Pues lo que queremos es precisamente compartir con ustedes unas orientaciones básicas de cómo entendemos la unidad de aprendizaje. ¿Cuáles deberían ser esos principios para construir las unidades de aprendizaje? ¿Cuáles deberían de ser los criterios a tener presente cuando usted construye una unidad de aprendizaje? Que ante todo deben ser flexibles, rica en estrategias, integradoras, contextualizadas, que tenga que ver con lo que están viviendo y experimentando tanto los estudiantes como los padres de familia, muchos de ellos que tienen que desempeñar ahora diferentes roles, así como ustedes los docentes están en su casa desempeñando el rol de docente, pero también está desempeñando el rol de mamá, de papá y otra serie de circunstancias. Por lo tanto, deben de tener ese contexto claro de cómo diseñar esas unidades. Y al estar dirigidas a los estudiantes, claro, también hay que tener presente que deben estar dirigidas a los padres de familia o adulto acompañante, especialmente las unidades de autoaprendizaje que se diseñan pensando en los estudiantes de preescolar, primero y segundo. Son unidades que deben pensarse tanto para el estudiante como para el adulto acompañante. Por otro lado, también cómo o cuál es la estructura de una unidad de aprendizaje. Y nosotros simplemente proponemos dos elementos fundamentales cuando estructuramos una unidad de aprendizaje, que son los referentes de planeación y las acciones, estrategias de autoaprendizaje. Los referentes de planeación simplemente son esos datos generales, si se quiere, de identificación del colegio, el área, el grado al cual se está diseñando, identificar cuáles son los referentes de actualización curricular a los que la institución está trabajando, si está trabajando directamente con los derechos básicos, o está trabajando con los estándares básicos de competencia, o si está trabajando con las mallas de aprendizaje, o si está trabajando con las orientaciones pedagógicas. Simplemente esto hace referencia a notar lo que el Ministerio de Educación ha propuesto. Y a partir de aquí es lo que la institución educativa, desde su experiencia, desde su autonomía y desde su propuesta de plan de estudios, empieza a diseñar la competencia y a identificar esos desempeños y evidencias para esos 13 tipos de saberes. Los conocimientos que yo quiero promover en los estudiantes, qué habilidades quiero desarrollar, qué actitudes y valores son las que debemos fortalecer. Y a eso se refería el autor del video sobre las 4 patas en las cuales está fundamentado precisamente el aprendizaje, y es precisamente aprender a conocer, aprender a ser, aprender a relacionarse con los demás y aprender a ser. Pues bien, estos desempeños o estas evidencias hacen relación a esos aprendizajes. Por otro lado, ¿qué criterios de evaluación? Precisamente aquí se identifica claramente cuáles son los productos o cuál es la evidencia que el alumno va a construir mientras está desarrollando la unidad de aprendizaje, y desde el primer momento le damos los criterios con los cuales se va a hacer esa valoración.
El número de sesiones, el profesor determina si la unidad de aprendizaje está diseñada para una semana, 2 semanas, un mes o un periodo. Ya es la experiencia que el docente puede determinar frente a estas decisiones. Y el otro gran componente son precisamente los momentos y acciones estratégicas que precisamente hacen relación a 4 momentos, que en el fondo son 3, ya lo voy a explicar por qué. El primer momento, ¿qué estrategias yo le propongo para que el estudiante explore el conocimientos que usted quiere que ellos aprendan? Y es, ¿qué estrategia le propongo para cautivar en ellos su atención? Cómo lo enamoro de ese reto cognitivo al que le estoy proponiendo en esa unidad de aprendizaje. La estructuración y la práctica es precisamente el espacio más amplio y es donde el estudiante se tendrá que acercar a nueva información, hacer sin duda diferentes ejercicios, hacer uso de las diferentes estrategias y también de las diferentes habilidades que se le está proponiendo desarrollar. Un tercer elemento, la transferencia y la valoración. ¿Qué le propongo para que el estudiante transfiera el conocimiento a nuevas situaciones o a nuevas posibilidades de aprendizaje? Y finalmente, la evaluación, y por eso les decía, básicamente son 3 momentos, porque la evaluación es transversal a esos 3 momentos para promover el autoaprendizaje. Porque yo perfectamente de cada uno de ellos, por ejemplo, para la exploración del conocimiento, yo les puedo decir, como resultado de lo que tú sabes sobre el tema, estructura un mapa conceptual o un mentefacto, si quiere. Bueno, por decir alguna de las estrategias me recuerdo de los organizadores gráficos. Ya es un elemento propio para poder hacer uso de la evaluación. Lo mismo en el momento de la estructuración y práctica y también en la transferencia. Por lo tanto, la evaluación es transversal a cada uno de estos momentos para el autoaprendizaje. Y aquí igualmente ese es un rayado como un orientador, si se quiere, porque cada establecimiento educativo tiene sus propias maneras y formas de hacer llegar estas propuestas. Lo que le estamos diciendo es que en cada una de estas acciones y estrategias de autoaprendizaje es donde el docente le debe indicar el paso a paso de las diferentes actividades que debe realizar el estudiante. Y es aquí donde el docente indica precisamente si hace uso del texto, si hace uso de contenidos abiertos, si hace uso de las plataformas educativas que tienen los colegios. Aquí la única recomendación es el docente debe colocar exactamente el enlace en el lugar donde el estudiante va a encontrar esa información, precisamente para que él no se desvíe o no se desmotive en ese proceso de aprendizaje. Pues todas estas orientaciones de la guía de autoaprendizaje, precisamente al terminar esta conversación, CONACYT publicará ese documento orientador donde está desarrollado cada uno de estos componentes. Por ejemplo, encontrará allí unos acercamientos al concepto de competencia, cómo se formula una competencia y también a qué nos referimos cuando hablamos de los desempeños a tener en cuenta en esos 3 saberes fundamentales que hacen parte de la competencia. Entonces,
Esto simplemente para igualmente compartir de cómo si pensamos en el diseño y en la estructuración de la unidad de autoaprendizaje, pues habrán otros momentos muy interesantes que con la misma unidad de aprendizaje se puede promover. Por un lado, el autoaprendizaje del estudiante, y es precisamente cuando él está de una forma asincrónica o un estudio totalmente independiente. ¿Por qué? Porque la unidad de aprendizaje está pensada para promover la autonomía en el aprendizaje del estudiante. Por otro lado, también motivarlos al aprendizaje en pequeño grupo. Y este aprendizaje en pequeño grupo, ellos perfectamente con los elementos tecnológicos que tenemos, ellos pueden formar su grupo y trabajar de una forma sincrónica entre ellos, donde podrán resolver dudas, podrán avanzar en el conocimiento. Ellos se pueden reunir virtualmente en el momento que así lo decidan, precisamente para esa actividad en el pequeño grupo que el profesor les ha propuesto en la unidad. Y otro gran encuentro, precisamente, que es el encuentro sincrónico con el docente, y es, sin duda, será un espacio de enseñanza virtual, pero este encuentro no estará orientado específicamente a la enseñanza, sino a profundizar, a hacer aclaraciones, a motivarlos en el aprendizaje, a resolver dudas, inquietudes que tengan los estudiantes o a nivel personal o también las inquietudes que aparecieron después del aprendizaje en pequeño grupo. Entonces, miren cómo pensar en esa nueva estrategia podemos igualmente dinamizar mejor el aprendizaje, sea individual, sea grupal o con la presencia del docente. De tal manera que cuando pensamos en esas formas de actuar o en esas maneras de mediar el aprendizaje, pues el docente puede, como decíamos anteriormente, centrarse a pensar en otras maneras de acompañar a los estudiantes, todo lo que tiene que ver con sus sentimientos, con sus emociones. La virtualidad también nos permite monitorear el rendimiento o personal o grupal de los estudiantes. Ese es entonces, queridos docentes, queridos coordinadores, la propuesta que estamos haciendo desde CONACYT para acompañarlos. Como les digo, hay un documento que lo vamos a compartir y también quiero invitar a los docentes, así como nuestras instituciones dijeron, yo levanto la mano para que caminemos juntos en este proceso de el aprendizaje en casa. También los invito a los docentes para que levanten la mano los que quienes deseen y se lancen a repensar esas unidades didácticas que están construyendo y las conviertan en unidades de autoaprendizaje y nos las envíen. Acá nosotros, sin duda, con el equipo las revisamos, las publicamos, de tal manera que otros docentes, colegas, también puedan acceder a esa experiencia que usted la está compartiendo. Se trata es de eso, compartir la experiencia, compartir el conocimiento, para entre todos, como diría el Papa Francisco, podemos salir juntos. La pueden enviar al correo de formación y desarrollo, @conaced.edu.co o a los correos generales que tiene CONACYT. Así es que yo los invito a que pensemos en esta propuesta. Igualmente, felicitarlos por todas esas cosas tan innovadoras que están haciendo, pero sin duda vale la pena seguir repensando en
maneras diferentes, cómo nos podemos acercar al aprendizaje de nuestros estudiantes. Y como recién, igualmente el viernes pasado celebramos el Día del Docente, quiero compartir con ustedes una tarjeta que me envió un colega de la Secretaría de Educación de aquí de Bogotá, quien la diseñó precisamente para sus colaboradores que son docentes y se las envió en el Día del Docente. Y con esto, igualmente para darles a ustedes una felicitación por todo el trabajo que están haciendo y decirles finalmente que desde CONACED estamos listos para apoyarlos, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. Sin duda tendremos la posibilidad de seguir conversando en otros temas, precisamente que tienen que ver con el plan de estudios, tienen que ver con la evaluación, que tienen que ver igualmente con estrategias para el autoaprendizaje que vale la pena que entre todos los reflexionemos. Para todos ustedes, mil gracias por su atención y todas las preguntas que están haciendo, nosotros las recogemos, les damos la respuesta y esperaría también que además de preguntas propongan temas sobre los cuales quisieran seguir reflexionando. Para todos, una feliz tarde y que sigamos trabajando juntos en este reto que todos tenemos. Feliz tarde para todos.